5. Bueno, señores, está con nosotros Eliades Acosta, investigador, historiador, escritor cubano. No puedo decir que aplatanado en República Dominicana porque en Cuba también hay plátanos. Entonces, pero, él está trabajando para el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación, y a la vez en estos momentos hay una labor de rescate de la documentación histórica dominicana. Entonces él viene pues a explicarnos un poco qué está ocurriendo con este trabajo que se está haciendo en el archivo. ¿Y qué va a ocurrir hoy? Okay. Sí. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación tan generosa. Lo que pasa es que tengo que precisar de que también soy dominicano, porque ya me nacionalicé. ¿Ya eres dominicano? Qué bien. Ya puedo votar. Ya puedes votar y todo. Bueno, sí. Entonces, en efecto... Y puedes ser candidato, pero no presidente. No. Qué pena. Mira, yo estaba pensando... Mi única candidatura es a investigar en el Archivo General de la Nación y la historia dominicana. Ahí sí, todos los votos que quieran, yo los recibo con gusto. Sí. Mira, en efecto, el Archivo General de la Nación viene realizando una labor desde hace ya unos 12 años, bajo la dirección del doctor Roberto Casá. Tremendo. Que ha sido sumamente beneficiosa para la cultura nacional. Baste decir, por ejemplo, que en este tiempo se han publicado 300 obras en el catálogo del Archivo General de la Nación, y de ahí hacia atrás, en 50 años, se habían publicado 3. Esas son cifras que permiten... Por si acaso también. Claro, es que eso es lo que va a quedar. Eso es lo que va a quedar. Claro, lo demás son fuegos artificiales. Eso va a quedar. Así es. Entonces, dentro de esa política de fortalecimiento de los servicios y del propio fortalecimiento de la institución... Que hoy, perdón, el Archivo General de la Nación, lo que íbamos antes y vamos ahora, nos damos cuenta de que es una institución que está acorde al ritmo de los tiempos en todos los órdenes. En todos los órdenes, incluyendo la aplicación de la tecnología a los servicios y los procesos. Entonces, en ese sentido, el archivo ha entendido que ha llegado el momento no solo de preservar el patrimonio dentro del país, sino también de rescatar lo que hay fuera. Y que le pertenece al pueblo dominicano. Una buena parte de esa documentación, de esos libros, por ejemplo, usted entra a la biblioteca digital de la Universidad de Harvard y se encuentra libros y folletos que no están en el país, digitalizados, ¿no? O sea, las copias digitales. Eso y se ha empezado una labor de copia, de puesta a disposición del público y de los investigadores, pero hay mucho más que entrar simplemente a internet y bajar. Por ejemplo, los archivos de España, en el de Simancas, en el de India, hay una enorme documentación colonial y hasta la restauración de las relaciones con República Dominicana. Y por suerte tenemos un investigador muy prestigioso, Genaro Rodríguez Morel, que está haciendo un trabajo de rescate, y lo que encuentra se está publicando como compilaciones en el archivo. Qué bien. Algo parecido se está haciendo en Cuba. Hay que decir, por ejemplo, que una parte de los archivos de la restauración, cuando se evacúan las tropas españolas, se van a Cuba. Sí. Y no todos van luego, cuando se evacúa a Cuba, no todos van a España, quedan en Cuba. En Cuba, exacto. Entonces tenemos un investigador en el Archivo Nacional Cubano, Gerardo Cabrera, que ya publicó un tomo de documentos de la historia colonial de la República Dominicana, y ahora está preparando el segundo tomo que va a salir este año. Para que se tenga una idea también de lo que se está haciendo en el exterior, estamos trabajando ya. Estuvo la semana pasada aquí el presidente del Instituto de Historia de Cuba. Sí. Y ya se le pidieron, por ejemplo, copias de los atestados, de los procesos que se siguieron en Cuba contra los implicados en el intento trujillista por la ciudad de Trinidad en agosto del 59, como respuesta al 14 de junio. O sea, Trujillo trató de devolver la bola y preparó una invasión. Le capturaron un avión, hubo muertos. ¿Eso fue de la conferencia que él vino a dictar? Sí, él fue, exactamente. Hay un libro que se llama, que él vino a presentar, que se llama La Expedición Perdida. Que fue la expedición de cubanos que quisieron apoyar a Delio y a los combatientes del 14 de junio y murieron todos en Haití. Fue una expedición. Fueron 30, fue una parte que venía de apoyo a los expedicionarios del 14 de junio. 30 hombres. Sí. Y murieron en Haití. O sea, murieron en Haití. Solo se salvaron 4 o 5, de eso no se había hablado. Se conoce muy poco. Ahora se publicó un libro por el archivo de la hija de uno de ellos, y así. Entonces hay toda una labor, por ejemplo, ahora que vino el centenario de la ocupación, el aniversario del centenario de la ocupación norteamericana, el archivo hizo unas gestiones, logró acceso a los archivos de 2 revistas de los Marines,
Y hay más de 270 artículos sobre la ocupación escrita por marines. Por marines, qué interesante. Por marines que no se sabía. Oye, qué bien, y hasta una novela del año 31 que se llama Bad Hombre, término usado por Trump en estos días, pero a los mexicanos. Profundizar un poco en eso de los cubanos que murieron en Haití. De la expedición eso perdida. Eso se conoce, por favor, eso se conoce muy poco. O sea, a ver, hay que situarse en la época, en el momento. Sí. Había un fervor en Cuba revolucionario de liberar y de contribuir a la liberación de varios países. En el primer semestre del 59, antes de la expedición de junio, hubo expediciones, una organizada a Venezuela, que fracasó, y una por la cuenta, quiere decir, por el libre albedrío de un grupo de gente que se armó y se fue a Panamá y también fracasó. Cuando vino la expedición del 14 de junio, está formada sobre todo por soldados y oficiales de la tropa de Delio, que estuvieron peleando al norte-oriente durante la revolución. Algunos que no vinieron, que se quedaron, que eran sus compañeros, que eran sus amigos, organizaron una expedición por su cuenta. Sí. Sacaron armas de los arsenales, secuestraron prácticamente una embarcación y se Estaba fueron. Duvalier en Haití. Estaba Duvalier. Y se fueron a lo loco con el objetivo de apoyar a su jefe que estaba peleando aquí y luchar contra Trujillo. Y murieron prácticamente todos. Elíades. Pero murieron muy poco. Murieron asesinados por el régimen de Duvalier. Fueron capturados en alta algunos y en tierra otros. Hay un libro, eso vino el director del Archivo General de Cuba vino a dar una conferencia la semana pasada. Sí, pero eso no sería bueno venir un tema para otro día. Para otro tema. No, hay que darle seguimiento. Hay un Con tema, mucho gusto. hay un Roberto tema que más también adelante. puede ser para otro día, pero si nos deja un adelanto. Un adelanto. Sí. Hay una vieja polémica que ya España la ha dado por cerrada. Ahora nosotros no podemos darla por cerrada. Sobre los restos de Colón. Porque España dice que los que están allá en la Catedral de Sevilla, que esos son, y es el monumento más visitado de la Catedral de Sevilla. Sin embargo, la versión nuestra, de don Emiliano Tejera, y la versión nuestra, es que esos son los restos de un hijo de Colón, lo que tienen los españoles allá. Porque cuando la esposa de Colón dispuso que se llevaran los restos después de la restauración, ella no sabía que habían 3 colones en la catedral. Entonces, los restos que se llevaron fueron los del hijo de Colón. Y eso se lo llevaron después de la restauración a Cuba, y de Cuba, esos son los que están en España. En España. Entonces, ¿cómo nosotros podemos terminar de aclarar eso? Bueno, definitivamente, para demostrarle al mundo que los restos de Colón son los que están aquí. Lo que Balaguer le hizo el faro. ¿Qué son eso? Esto se complica. Le hizo la cosa. El faro. El homenaje. Mire, esto se complica porque en Cuba también hay quien dice que hay. Que están allá. Bueno, está complicada la cosa. Ahora, por primera vez en la historia humana, hay tecnología que permite definir sin margen de error, con pruebas de ADN. Pero España no quiere eso, ¿no? Bueno, porque España dice que ese debate se cerró hace años. Bueno, pero eso, sin embargo, lo está aplicando con otros muertos famosos españoles. Por ejemplo, el caso de Lorca. Acaba también de hacerse análisis de ADN para determinar si los restos hallados de ahí están los después. O sea, que se puede hacer eso. Sí, se puede hacer. No, porque lo del ADN, escúchame, la confusión con lo del ADN, porque ellos hicieron prueba de ADN. Sí. Pero bueno, si entre el hijo y el papá, tiene que haber marcadores. Diferentes. Si se hace una investigación real, porque el papá es una cosa y el hijo es otra. Es que lo que se parte es de la relación con ADN y tienen vínculo. Al tener vínculo. Sí, pero son diferentes. El ADN del papá y el hijo son diferentes. Sí, son distintos, pero tú tendrías. Hacer una investigación más profunda. Es de la familia Colón. Es decir, lo que se puede identificar son los vínculos familiares. Pero no Cristóbal. Si hay voluntad y deseo, la ciencia puede ayudar, casi sin margen de error. Y se está aplicando en casos de otros, vamos a decir, muertos muy famosos, que incluso con miles de años en algunos casos, cientos de años. Pero si fueran de otras personas que no tuvieran ningún tipo de parentesco, fuera más fácil. Pero hay datación, no solamente es ADN, es datación también. O sea, este murió en este periodo y este murió en este periodo. Eso puede. Generalmente las investigaciones son multidisciplinarias, son cruzadas. Se hizo en el caso de los restos del Che, por ejemplo, un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, yo traté con 2 periodistas que formaban parte del equipo, no son antropólogos, no son biólogos, no son médicos, pero su tarea era documentar por la prensa, buscar datos que permitieran acercarse
al lugar y cumplieron su papel. Luego entraron los otros investigadores y ya hicieron luego los odontólogos. Hubo toda una serie de investigaciones. Entonces, en estos casos, si usted me pregunta a mí, yo tengo la intuición, no puedo demostrarlo, que los restos de aquí son auténticos. O sea, que los de Colón son los que están aquí. Sí, es mi intuición. Y la teoría de que son auténticos los de aquí, pero que también son auténticos los de Sevilla. Entiéndase como que aquí tenemos una pierna y allá tenemos un brazo. Eso ocurrió frecuentemente con las reliquias de los santos. Se ha demostrado, por ejemplo, que de determinados santos tenía 6 o 8 piernas. Porque hay aquí en una catedral una, en la otra tenía 4 manos. Eso se ha... Entonces, en el caso de Colón, esa teoría, o esa salida salomónica, un poquito aquí, un poquito allá. La negación de los españoles a determinar ya, de una vez y por todas, si son o no son, eso hay que destacarlo. El colonialismo español, que no es el gobierno actual, que o sea, a partir del 75 hay otro tipo de gobierno en España, pero el gobierno colonialista español tradicional, hasta Franco, era un gobierno que nunca se resignó, o era una mentalidad que nunca se resignó a la liberación de sus colonias en América. Y por lo tanto, todo lo que pudiera engrandecer el esplendor imperial y disminuir la de sus enemigos, se usaba como argumento histórico y político. Pero el PP tiene un poco de ese tufo histórico. Lamentablemente. Sí, son nietos de esos franquistas. Ayer mismo vi un video sobre un dirigente PP, un gran orador, no recuerdo su nombre, hablando de lo que era Europa, una maravilla según lo que decía, y olvida que Europa también fue Auschwitz, 2 guerras mundiales, el colonialismo y la destrucción de zonas completas en el tercer mundo. Claro. Eliade, escúchame, dígale a Roberto Casá, que a mí me gusta tanto cómo escribe, que se investigue. De los mejores historiadores de este país. Claro que sí. Además, claro. Clarísimo, con gran sentido social. Lo que Cultura dice que no son los restos de Camaño, lo que se desenterraron allá en la nevera, en las lomas de San José de Ocoa, que se identifique y que se defina realmente con el ADN si son o no los de Camaño. Yo digo que no. Bueno, yo le voy a transmitir a don Roberto su preocupación y su sugerencia. Del país. Es probable que incluso no esté escuchando. Sí, pero está escuchando. Lo que sí le puedo decir especial para él. Es que no puede haber en la historia puntos oscuros. No. O sea, precisamente ahora que la tecnología lo permite, hay que tratar de ser exhaustivo en las búsquedas históricas y tratar de llegar. La verdad es un proceso infinito de acercamiento. O sea, uno nunca va a tener la verdad absoluta. Pero por lo menos irnos acercando poco a poco para saber. Bueno, pues Elías, gracias. ¿Tú querías una pregunta? Sí, hay un proyecto muy interesante. Incluso sé que hoy va a entregar Bernardo Vega una gran cantidad de documentos al Archivo General de la Nación, y en estos días estuve por allá, un trabajo que vamos a hacer, y entonces Roberto nos hablaba de un proyecto de que quienes tengan documentos en su poder o en sus casas lo pueden llevar al Archivo General de la Nación. De hecho, era lo que faltaba informar. Okay. O sea, no solamente es lo que está fuera de la frontera, que a veces está, por ejemplo, encontramos en la documentación de William Tapley Bennett, el embajador de 65, en una pequeña biblioteca de Georgia. Y ya hay gestiones para tratar de acceder. Seguro su familia la tenía guardada, ¿verdad? Y la donaron a la biblioteca. Ahora, dentro del país hay una enorme cantidad de documentos, fotos, grabaciones, películas, videos. ¿Y que la gente la tiene guardada? Sellos de correo, postales, en fin, todo lo que alguien puede pensar que es papelería vieja que molesta en una casa y que debe estar al servicio de la memoria histórica de la nación. Correcto. La memoria histórica de la nación es la base de la ciudadanía. Y es la base de la democracia, si vamos a hablar en ese punto. Ahí las colaboraciones, estamos montando un sistema de voluntarios. Ya tenemos varios, por ejemplo, ya uno de ellos, Cristóbal Pérez Ziragusa, hizo una gestión con el hijo de Ángel Miolán y una parte del archivo de Miolán se donó ya al Archivo General de la Nación. Entonces, ese llamado que se hace a las instituciones que muchas veces votan los archivos, a las personas, a los grupos de todo tipo, es que se acerquen al archivo, que llamen para poder hacer ese tipo de rescate. Y quería terminar con un llamado a rescatar una parte de la memoria concreta que está perdida. Se está compilando un libro sobre el debate entre Juan Bosch y el padre Láutico García. Perfecto. Pero solamente el archivo dispone de 1 hora de la grabación y fueron 3 horas. El 17 de diciembre del año 1962, 3 días antes de las elecciones. Entonces, el llamado sería, por favor, si alguien tiene, sabemos que existe,
Alguien lo debe tener guardado completo. Sí. Alguien lo tiene, alguien sabe. Alguien se lo robó de Radio Televisión. Se lo robaron guardado en algún lado. Ahora sí no va a aparecer Sí. Pablo, no. El primero Pablo no, lo tiene guardado. El que se lo robó no es el que lo tiene. No, pero tiene guardado. El que tiene lo compró caro. Ok. Que se hablen con. Y ese arreglo. Sí sabemos que un robo Bonillita conservacionista. Alguien lo Que protegió. me llamen. Bonillita Un Bonillita robo Iván. conservacionista. Hay evidencia de que tuvo la cinta. Bonillita, a todos los familiares de En Bonillita. julio de 63 hicieron una transcripción. Él trató en julio, 2 meses antes del golpe, de volver a revivir el contrapunteo entre Bosch y Láutico. Y entrevistó a Láutico. Y el padre Láutico García dijo, yo no voy a volver a abrir heridas. Ya yo lo que tuve que decir sobre ese tema se lo dijo bajo papel. Sí. Ahora, él ante ese no plegarse del padre a su demanda de radicalización contra Bosch, dice, tenemos en nuestro poder la cinta y vamos a transcribir. Y transcriben en prensa libre los últimos 15 minutos. O sea, lo que disponemos es la primera hora y la transcripción. Hay otro de los amigo 15 que la minutos. puede tener, que puede tener esto, el padre Marcial. Marcial Silva, que ahora es sacerdote en Bueno, protagonista de esta historia. Es el padrino. ¿cómo se llama? En Arroyo Hondo. Ahora es Ahora. Arroyo Hondo. No, pero pero toda la vida. Sí, pero digo que ahora está ahí. Para que lo ubiquen Toda la vida. Toda la vida. Sí, pero ahora él está ahí ahora. Busquen la biblioteca de R.A. von Bernal, el Bronco. Julio. Pero Von Bernal dirigió el archivo Bueno, general. gracias, Elías. Ese era Cambio Bronco. fuera. El sol de la mañana.